Gracias por acompañarnos a esta hora y tenemos noticias como siempre hoy desde el Metro Norte y esta semana compartiendo y arrancamos diciéndoles que la temperatura sigue en 13 grados centígrados, que está saliendo el sol y que así se comporta Calzada Roosevelt. Ahí está viendo usted justo el congestionamiento a esta hora de la mañana. El ingreso a la ciudad capital presenta sí un poco de congestionamiento, aunque está agilizándose el mismo. Y también tenemos, bueno, imágenes de este hermoso lugar que nos ha recibido desde el lunes con los brazos abiertos. Recuérdelo usted esta semana desde Metro Norte a un metro de ti, este lugar con más de 400 espacios, con muchos kioscos, con la diferente posibilidad de poder entretenernos. Y esta decoración, véala usted, sí es el verano safari de Metro Norte que nos recibe en esta época del año muy bien, con diferentes personajes de los safaris. Bueno, usted puede hacer de todo en Metro Norte y nosotros felices de poder estar compartiendo. A esta hora de la mañana, cuando han pasado 31 minutos de las 6, lo informamos de lo que ocurre en Guatemala y el mundo. Titulares para repasar las noticias. Temas importantes de lo que está pasando en Guatemala y el mundo, y la pandilla del barrio 18, tema que estamos analizando esta mañana, es la señalada por las autoridades como la responsable de los ataques en contra de elementos de la Policía Nacional Civil. Y usted seguramente recuerda al pandillero apodado el Smurf, y es que autoridades no descartan que la orden de los ataques que se han dado últimamente en contra de la policía provengan de este pandillero. En más temas, justamente el grupo conocido como Los Paisas se declara inocente del motín realizado en el Centro Correccional de Etapa 2 en plenas investigaciones que se están realizando. Y debido al motín en correccional, juez de primera instancia de turno ligó a proceso y envió a prisión preventiva a 44 integrantes de la Mara 18. Autoridades de gobernación realizan las honras fúnebres para los agentes de la Policía Nacional Civil que lamentablemente perdieron la vida. En noticias del mundo, luego de las inundaciones que han afectado a Perú, inician a generar criaderos de zancudos. El brote de enfermedades infecciosas está afectando a este país sudamericano. En este bloque informativo le contamos qué está pasando con la carne brasileña adulterada y todo lo que se ha generado de alrededor de eso. Y también hay deportes esta mañana. Y es que el torneo de clausura ha sufrido algunos cambios en cuanto a su programación. Le tenemos los detalles de la jornada del fin de semana. Hablamos del fútbol internacional, Alemania e Inglaterra. Y hablamos en materia de farándula, porque tenemos noticias. Se viraliza un mensaje de Arnold Schwarzenegger burlándose del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El tema que hoy estamos analizando es de la seguridad en Guatemala. Ya son las 6:33. Y este es el tema, obviamente, con esta pregunta, seguridad o inseguridad, a partir de este análisis que estamos haciendo y contándole, por supuesto, lo que muchos analistas están sugiriendo. Recién platicamos con uno de ellos, un experto en temas de seguridad, y hablaba de esta necesidad de una coordinación inmediata en manera interinstitucional y poder, de esta forma, hacer frente a esta realidad que se está viviendo más allá de la amenaza puntual de este grupo Barrio 18 contra las fuerzas de seguridad. Debemos recordar que en las torres de tribunales se mantiene un fuerte dispositivo de seguridad. Estamos hablando de un dispositivo por parte de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil, del sistema penitenciario además, y de agentes del organismo judicial, quienes retiraron a 58 miembros de este grupo denominado Los Paisas, con el fin de evitar algún tipo de confrontación entre todos los privados de libertad en ese lugar. Bueno, recordemos que los paisas se desligan, dicen que no son responsables de lo ocurrido hace 3 días y además, obviamente, las fuerzas de seguridad, como decíamos, se encuentran en este momento en alerta máxima por este tipo de ataques armados. Es por eso que a través del Ministerio de Gobernación se han confirmado ya los atentados que provienen de esta estructura criminal. Su comentario, por favor, a través del hashtag BLM Maras en Guate. Pero hablamos de otro tema, de la coyuntura y de esta marcha de esta mañana para irnos con Julio. Nuestro compañero se encuentra en el punto específico de la reunión en los alrededores del kilómetro 17, así que Julio, vamos contigo. Cuéntanos de qué manera está avanzando. Adelante. Claro que sí, Verónica, muy buenos días a toda Guatemala. Arrancamos nosotros, bueno, el recorrido desde muy tempranito, justamente aquí en el kilómetro 5, en realidad, de la ruta al Atlántico para todos los usuarios de zona 18
que ingresan a través de este punto hacia el centro de la ciudad. Como ustedes pueden ver, la movilidad en este momento aún es bastante fluida, no hay ningún obstáculo. Sí, desde horas de la madrugada, bueno, muchos vecinos que se informaron desde ayer de este mismo tema, pues avanzaron y decidieron tomar ruta desde muy temprano. Ahora bien, a mi lado derecho podemos ver cómo ya están esperando algunos de los representantes de las comunidades aledañas al río Cabón, y es que justamente es lo que se espera, que vengan muchos más. Y es que luego de que la Corte de Constitucionalidad autorizó a la hidroeléctrica OSHEC concluir ya las determinadas obras de protección de los trabajos que quedaron inconclusos en su planta número 2, esto fue hace unos cuantos días, una semana aproximadamente, ya es lo que genera entonces en los vecinos de las comunidades. La intención, según el argumento de la Corte, es evitar los daños y perjuicios tanto de las obras ya avanzadas como de las comunidades. Y es que, si bien los mismos representantes de las constructoras se manifiestan pues satisfechos de esta resolución, los representantes de las comunidades no lo están. Y en realidad tiene que ver con la falta de servicios, tiene que ver con el agotamiento de recursos, tiene que ver con el temor del desfavorecimiento que están recibiendo los mismos vecinos del río. Estamos hablando de más de 150 comunidades cercanas al río que mencionan se están viendo afectadas en este momento. Hace un mes aproximadamente se movilizaban alrededor de, por lo menos cientos de personas de esta misma manifestación hacia el centro de la ciudad. Ahora la verdad es que no sube a una cantidad mayor de 100 personas, se sigue esperando venga un grupo mucho mayor que aparentemente quedó detenido en la carretera. Esto pues es información que nos ha dado uno de los representantes, el señor Caal, que menciona justamente que se espera, según nos hablaba a horas de la madrugada, dentro de unos minutitos tendrían que venir todos y arrancar alrededor de las 7:20. Por el momento la situación se presenta como ustedes lo están viendo, justamente aquí, como les repito, en el kilómetro 5 de la ruta al Atlántico. Hidroeléctricas OSHEC, son principalmente las que a ellos pues están movilizándolos a este punto para manifestarse y se dirigen entonces hacia la Corte de Constitucionalidad. Esperaremos y seguiremos nosotros aquí monitoreando en el punto para saber cómo se encuentra entonces esta situación y saber si algunos otros representantes vienen también para armar una cantidad masiva de representantes y entonces ya movilizarse y obstaculizando seguramente a partir de este kilómetro 5 toda la ruta hacia la calle Martí, y todo esto a través del puente Belice, que justamente nosotros, de ser así, lo estaremos cubriendo y llevando la información más adelante con ustedes, compañeros. Es lo que tenemos desde acá. Vamos de vuelta al estudio. Bueno, muchas gracias por la información. Entonces, a estar muy atentos sobre este tema. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con la economía? En instantes también tenemos la posibilidad de analizar con expertos qué ocurre con esto, que algunos sectores dicen obviamente desfavorece a las exportaciones. Desde el sector importador dicen que estaría favoreciendo este cambio, pero honestamente sí es una caída estrepitosa la que ha tenido en las últimas semanas. Desde hace aproximadamente 2 décadas no se vivía esta caída, así que vamos a ver qué es lo que sucede, los pros y los contras. Mientras tanto, noticias internacionales. Vamos con Cristian inmediatamente a ver lo que ocurre en el mundo. Vamos de inmediato con la información del mundo. Las inundaciones en Perú comenzaron a provocar focos infecciosos que estaban facilitando los criaderos de zancudos y este primer brote de leptospirosis. Pese a ello, la ayuda humanitaria comienza a llegar a este lugar. Perú continúa a merced de los huaicos, como se conoce a las avalanchas de piedra y lodo que vienen desde los Andes a la costa luego de lluvias fuertes. El presidente Pedro Pablo Kuczynski visitó el martes las regiones de Piura y La Libertad, las más afectadas. Según el último reporte oficial, 78 personas han muerto desde enero a causa de lluvias, inundaciones y avalanchas, una treintena solo en la última semana. Se estima además que hay más de 640.000 afectados, de los cuales más de 100.000 lo perdieron todo. Las inundaciones ya han provocado focos infecciosos, facilitando los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, chikungunya y Zika. La gran cantidad de agua estancada generó a su vez el primer brote de leptospirosis en el norte del país. 370 distritos están considerados bajo emergencia sanitaria. Mientras, la ayuda humanitaria comienza a llegar. El martes arribó un primer avión desde la vecina Colombia con 30 toneladas de alimentos.
Y ahora nos vamos hasta Sudamérica, en pleno escándalo que se encuentran por la venta de carne brasileña adulterada. Los inspectores iniciaron esta campaña de pruebas de la mercadería y mientras los economistas dicen confían en que el país va a superar esta crisis y la enfrenta con transparencia. La carne, un producto muy popular en la dieta brasileña y clave en la canasta exportadora. Quedó en medio de un escándalo luego que la Policía Federal puso al descubierto un esquema de presuntos sobornos pagados por frigoríficos para autorizar la venta de productos vencidos o adulterados. Mientras el gobierno de Michel Temer busca poner paños fríos a la crisis, los inspectores han incrementado los controles de los alimentos. Evaluamos de forma rutinaria las carnes en el mercado, el pollo, la carne bovina, los huevos, la miel. Lo hacemos de forma regular. Pero con la salida en los medios de todo lo que está pasando, sentimos la necesidad de intensificar nuestro trabajo. Según la policía, uno de los trucos usados para maquillar la carne pasada era añadir tinte para darle un aspecto más rojizo. Más de 30 personas fueron detenidas y 3 de los 21 frigoríficos investigados fueron clausurados temporalmente. Pero Hong Kong, China, Chile y la Unión Europea ya anunciaron el cierre total o parcial de sus mercados a las carnes brasileñas. Esta economista confía de todas formas en que el problema no destruirá por completo la reputación del país en un sector clave para su economía. Muchos países ya han tenido problemas como la vaca loca. Estas cosas pasan, pero lo importante es saber responder de una forma transparente, clara, diciendo vamos a enfrentar el problema y no pretendiendo que se está exagerando. Pero el caso potenció la crisis de credibilidad que vive Brasil desde que la operación Lava-Jato reveló gigantescos desvíos de dinero público de la estatal Petrobras hacia la política. Y representa un nuevo golpe para el gigante sudamericano que lucha por salir de 2 años de recesión. Y en más información, al defender sus gestiones contra el tráfico de drogas, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que no va a proteger a los funcionarios que han sido señalados por las acusaciones de vínculos con cárteles entre los que se encuentra su propio hermano. Tienen que rendir cuentas. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández sostiene que no defenderá a amigos, correligionarios ni parientes en acusaciones por vínculos con el narcotráfico. Una advertencia que asegura haber lanzado desde su paso por el Congreso y al asumir el Ejecutivo en el marco de la lucha contra los cárteles. Su afirmación tiene lugar mientras la Fiscalía investiga posibles contratos de empresas gubernamentales con la banda Los Cachiros entre los años 2010 y 2014. Todos están obligados a cumplir y respetar la ley, porque lo que yo no voy a hacer es proteger a alguien, absolutamente a nadie. Su hermano, el diputado Antonio Hernández y el expresidente Porfirio Lobo, entre otros, figuran entre los señalados por un líder del cártel que se entregó en Estados Unidos. También el actual ministro de Seguridad, Julián Pacheco, y otros políticos y militares. Infundado, malintencionado. Seis con 44 de la mañana, noticias del mundo aquí en Viva la Mañana. Bueno, son las 6 de la mañana con 44 minutos. Temas importantes, por supuesto, que estamos abordando esta mañana. Para que usted recuerde, hay varios temas importantes que abordar en esta hora. Y habíamos hablado del tema económico, de un tema importante, obviamente, con esta caída del dólar frente al quetzal. Hoy lo toca Prensa Libre y vamos a ver esta imagen que está apareciendo en pantalla, que es justamente, además de la portada, el tema central de análisis que está haciendo Prensa Libre, hablando a las claras de lo que implica para la economía local, justamente lo bueno y lo malo que trae la baja del dólar. Efectivamente, le vamos a comentar que del jueves de la semana pasada para ayer, la moneda perdió 4 centavos y se cotiza a precios de junio de 1999. ¿Cuál es el efecto que tiene en las remesas? El dólar sigue abaratándose en el mercado de divisas como producto del ingreso de las remesas familiares. La gráfica que usted ve en la parte superior de su pantalla habla de la tendencia justamente que se está manejando del tipo de cambio en el año.
cómo estaba al 1 de enero, cuando estaba a 7,52, y cómo está al 22 de marzo, 7,33. ¿Qué implica esto? Hay dos caras de la moneda, algunos aseguran que es grave para el sector exportador, otra que es beneficioso para los importadores y los consumidores. Opiniones encontradas, pero ¿cuál es la realidad de lo bueno y lo malo de la baja del dólar? Carlos Martínez es analista económico, lo vamos a saludar esta mañana. Carlos, bienvenido, gracias por recibir nuestra llamada. Bueno, ¿preocupados o no por este tema del dólar? ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Qué lectura hacemos y cómo repercute en el bolsillo de los guatemaltecos? Buen día. Muy buenos días. Sí, efectivamente, el fenómeno de la apreciación del dólar tiene un impacto negativo en general en la economía. Digo en general porque hay unos sectores que se ven beneficiados, pero otros perjudicados, y los perjudicados realmente son los mayores. Por ejemplo, si bien es cierto que las remesas han incrementado en monto de flujo, ¿verdad? La mayor parte de las remesas se utilizan para el consumo, entonces el consumo realmente se ve perjudicado por la vía de la pérdida del poder del dólar, ¿verdad? Porque obviamente las remesas son transferidas, cambiadas a moneda nacional, entonces el monto que reciben los recipiendarios de remesas pues cada vez es menor, y los precios internos tampoco tienen un comportamiento hacia la baja. El comportamiento es al contrario, es hacia el alza, los precios internos. Entonces el efecto es negativo, no solo porque es menor la cantidad ya traducida en quetzales, sino también los precios internos van hacia el alza. Entonces ahí hay un perjuicio bastante grande. Recordemos que las remesas familiares representan alrededor del 10-11% de la economía nacional. Por otro lado, las exportaciones cada vez pierden más competitividad por la vía de la apreciación del dólar, es decir, obviamente este es un perjuicio que la política monetaria del Banco de Guatemala no ha podido neutralizar. Entonces, no solo la economía exhibe tasas de crecimiento estancadas para las necesidades nacionales, es decir, un 3-4% de crecimiento no es un crecimiento exuberante para la economía nacional. La economía necesita tasas de crecimiento por arriba del 5%, entonces el hecho de que el dólar esté apreciado no da estímulos de mayor crecimiento a las exportaciones. No solo las exportaciones se ven perjudicadas por una crisis de precios internacionales en las materias primas, sino que además hay un perjuicio por la vía de la apreciación del dólar. Entonces creo yo que es importante que el Banco de Guatemala evalúe esta situación y de un estímulo, diría yo, una renovación de política monetaria para ver dónde están precisamente esas causas y flexibilizar un tanto la política monetaria para poder contrarrestar esta ola de apreciación que pues obviamente lleva muchos años de estarse produciendo. Muchas gracias, Carlos, por su análisis. Recordemos entonces del jueves de la semana pasada, para ayer la moneda perdió 4 centavos. Estamos hablando de que se está cotizando a precios de junio del año 1999 para que usted lo tenga como referencia. Un tema importante, el económico, pero hay otras noticias, hay otros temas y Lorraine siempre nos cuenta cosas interesantes. Noticias del mundo que vale la pena resaltar, y precisamente vamos a hablar de estos seres que nos llenan de tanta felicidad. Sin embargo, en algunas regiones del mundo no se les da el debido respeto. Estamos hablando de una tortuga marina apodada Ucha o alcancía, que murió por complicaciones tras la cirugía para retirarle cerca de 1000 monedas que le lanzaban turistas durante su cautiverio.
La tortuga tailandesa, que había tragado 5 kilos de monedas que los turistas lanzaban a su estanque, falleció la mañana del martes. Tras descubrirse su estado de salud, se le apodó Ucha o Alcancía, y la historia de su cirugía dio la vuelta al mundo. Encontramos que había 20 miligramos de níquel en su sangre. Usualmente no debería exceder 0,1 miligramos por milímetro de sangre. Ucha tenía el caparazón fracturado y fue enviada a la clínica en Bangkok a principios de marzo para cirugía. Durante la revisión, los médicos descubrieron 915 monedas en su vientre que además fueron envenenando su sangre. Por esa causa, todo su sistema inmune estaba bajo y su cuerpo no pudo curarse como lo hacen otros animales en condiciones normales. También su hígado y su riñón tenían problemas. La tortuga marina pasó 20 de sus 25 años en un estanque del parque público de la provincia de Chonburi, donde, según la irónica tradición, los turistas le lanzaban monedas para vivir tantos años como ella. Veterinarios del zoológico de El Salvador realizaron una operación a Greco, el último jaguar macho del país, y esta intervención se debió por una infección ósea que tenía el animal. El último jaguar macho de El Salvador fue operado el lunes en el Zoológico Nacional. Greco sufría de osteomielitis, una infección en la médula ósea del hueso, desde que fue rescatado de un circo en 2011. Con el procedimiento, los veterinarios limpiaron la infección en su pata derecha delantera para atenuar el padecimiento, aunque es irreversible. El jaguar es sometido a limpieza cada 6 semanas y lleva un tratamiento de quimioterapia. No puede recibir medicación constante porque también padece un problema renal por falta de agua durante su cautiverio. Greco y su pareja flacucha pertenecen a una especie en extinción en vida silvestre que además fue símbolo de civilizaciones como la maya y olmeca. Noticias del mundo que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más información. Bueno, las noticias que tenemos esta mañana y también la actividad deportiva, han pasado cosas en el plano nacional e internacional. Pedro Echandiano nos habla, bueno, de lo que estará sucediendo este fin de semana, porque han cambiado los horarios en torno al torneo de clausura, ya no serán los mismos y tenemos que analizar de qué manera entonces cada uno de esos equipos tendrá bien su partido este fin de semana. Vamos con los deportes entonces. Muchas gracias, compañero. La actividad deportiva también presenta en este miércoles y bueno, totalmente en vivo a través de Metro Norte. Así que por favor entonces también pues se tome su cafecito y acompáñeme para que usted también pues tenga la oportunidad de ver qué es lo que sucede en el área deportiva nacional e internacional con todo deportes de prensa libre. Y bueno, como titular principal es Asamblea respalda a AFE Fut, y eso es que el futuro de los jugadores de Antigua GFC pues suspendidos por dopaje quedan a manos del TAS, y eso por sus siglas en inglés, Tribunal de Arbitraje del Deporte, y sale pues la fotografía entonces de algunos de los jugadores que de Antigua GFC, donde cumplieron pues ya en enero su primer año de suspensión por dopaje. Aparte, pues usted podrá tener pues más información y conocer más sobre Tyson Núñez, que bueno, actualmente está jugando en la USAC, conozca un poco más su historia y bueno, y también conozca que dice que todavía no se va a retirar del deporte, así que buenas noticias entonces. Y aparte también podrá usted conocer un poco más sobre los atletas que se preparan ya para los 10K nocturnos de la ciudad de Guatemala. Se va a poner pues bastante interesante. Y aparte de eso, pues aquí ya siendo las 6:54 de la mañana, pues le recordamos también que la 14ª jornada del torneo de clausura que se disputará este fin de semana. Un pequeño cambio en su programación. Asimismo, pues el juego entre Carchá y el líder municipal registró el mejor ingreso en la fecha anterior. Aquí tiene usted el resumen. Municipal en Antigua se modificó su horario, trasladándose al vespertino, según confirmó el licenciado Selvin Ponciano, gerente y representante legal del equipo. Originalmente el partido estaba programado para el domingo a las 11 horas, pero con la anuencia de la dirigencia de Antigua se jugará a las 3 de la tarde. La victoria de Municipal en Carchá tuvo una aceptable respuesta a la afición carchaense, donde asistieron 4.256 personas con boleto pagado, deducidos todos los gastos. La dirigencia percibió un beneficio económico de 91.361 quetzales con 70 centavos. En contraste, el campeón y Comunicaciones registraron los peores ingresos. Antigua Mitlán asistieron 805 aficionados y una utilidad de 4.504 quetzales, mientras Comunicaciones Guastatoya llegaron 684 espectadores y dejaron una pérdida de 54 quetzales.
Y bien, hasta aquí entonces la información deportiva. ¿Recuerdas ese primer bloque? Todavía tenemos un par de bloques más, así que siempre usted pues muy pendiente, compañeros. Seguimos con más. Bueno, seguimos aquí en Metro Norte, por supuesto. Recuerde, estamos pendientes también de esta marcha que va a partir hacia la Corte de Constitucionalidad, este reclamo que se está haciendo de esta comunidad de Alta Verapaz por las reformas en el sector hidroeléctrico. Hablaremos entonces sobre esta manifestación que se prevé, termina a las 4 de la tarde, pero tenemos información climática. 13 grados la temperatura actual y Lorraine Quinto nos cuenta. Así es, compañeros, tenemos que seguir hablando del clima, las temperaturas, y es que para hoy tenemos ambiente cálido y soleado e ingreso de humedad en el Mar Caribe. En la mañana cielos parcialmente nublados con una temperatura máxima de 26 grados centígrados y vientos de norte a este de 10 a 15 kilómetros por hora. En la tarde y noche tendremos un cielo mayormente despejado. La temperatura mínima podría bajar hasta los 10 grados centígrados para el resto de esta jornada. Vamos a platicar un poco acerca del tema del día de hoy, y es que el calor se acerca a México. Los pronósticos en México indican que ante la llegada de la primavera a nuestro hemisferio se acerca la primera onda de calor este fin de semana, en el cual las temperaturas en el vecino país podrían alcanzar o superar los 40 grados centígrados y no se esperan lluvias. La onda cálida duraría aproximadamente 7 días, un poco más. Sin embargo, en el Golfo de México las noches y mañanas se mantendrán bastante frescas debido a los remanentes del aire frío de una masa de aire que también afecta en nuestro país, que está teniendo amaneceres más fríos de lo normal en la mayor parte de Guatemala. Según los pronósticos del INSIBUME, en Guatemala el fenómeno del Niño provocará menos lluvias y más temperaturas altas que lo usual entre mayo, junio, julio de este año. Colocamos en pantalla entonces nuestro mapa virtual para conocer cómo se encontrará este panorama el resto de la jornada en cada uno de los departamentos. Sale el sol en la Boca Costa, franja transversal del norte, Caribe y norte de nuestro país. Sin embargo, en el occidente y meseta central vemos que los cielos se encuentran parcialmente nublados. Sin embargo, las posibilidades de lluvia son bastante escasas, disminuyen hasta un 10% para el resto de esta jornada. Y Guatemala amanece con una temperatura actual de 13 grados centígrados, una sensación térmica de 11 grados. 6 de la mañana con 57 minutos. Concluimos entonces con la información del clima por el momento. Continuamos con más. Y con noticias de última hora, Lorraine, muchas gracias porque nos vamos a las calles. Alberto Cardona tiene información sobre diferentes allanamientos que se están realizando por temas de seguridad. Adelante. Gracias, Ricardo, gracias, Vero. De nuevo, muy buenos días. Ubicados acá en el sector de la zona 18, las fuerzas de seguridad han ingresado a varias colonias acá en la zona 18, específicamente en la colonia Maya, residencial de Los Olivos, también en la colonia Kennedy, colonia El Limón, San Rafael, Buenavista, acá en la zona 18, donde se tiene pues previsto capturar a varios pandilleros del barrio 18, según la línea de investigación de las fuerzas de seguridad responsables de la serie de hechos armados que se han registrado durante las últimas horas. ¿Por qué acá en la zona 18? Porque las fuerzas de seguridad en horas de la noche madrugada capturaron a 2 mujeres integrantes de esta clica. La línea de investigación da cuenta que estas pandilleras que fueron capturadas pues habían recibido las órdenes correspondientes por algunos líderes que guardan prisión en el centro preventivo de hombres de la zona 18, específicamente en el sector número 11. Acá las fuerzas de seguridad pues han informado que estarán ingresando a las distintas colonias, algunos barrancos donde se tiene previsto lo antes posible capturar a estos pandilleros que son los responsables de la ola de violencia que se han registrado, no solo en contra de los agentes de PNC, sino también en contra de pilotos del servicio urbano y extraurbano en este sector. Dato muy importante, a esta hora del día, acá en la zona 18, donde nos encontramos ubicados, no hay muchos buses del servicio urbano que estén ingresando a las distintas colonias, porque también los pilotos y ayudantes han recibido la información clara de que estarían siendo víctimas de una serie de ataques armados por estos grupos criminales. Hemos podido observar a muchas personas caminando de la zona 18 hacia el centro histórico porque la amenaza es latente por parte de este grupo delictivo de los integrantes del barrio 18, quien, como repito, se está realizando varios allanamientos acá en
esta área para poder capturar a integrantes de este grupo criminal. Se tiene previsto que en horas de la mañana, específicamente a las 10:32, el Ministerio de Gobernación esté dando a conocer la primer conferencia de prensa donde estaría dando a conocer los nombres y apodos o alias de estos criminales que operan en este sector. También de último minuto nos están informando que CICIG y FECI están realizando algunos allanamientos. No se sabe el motivo de estos allanamientos o en contra de a qué persona estarían buscando. Esta es información de último minuto. CICIG y FECI realizan allanamientos en distintos sectores de Ciudad Capital. Con estas dos informaciones, Ricardo, Vero y compañeros, yo regreso con ustedes de nuevo. Muy buenos días. Bueno, atención con esta información, ya son las 7 de la mañana en estos momentos y tenemos que seguir repasando noticias de lo que ocurre en Guatemala y el mundo. Hacemos una pausa, pero regresamos con estos datos, no se vayan. A regresar hay más noticias, volvemos con temas importantes del país. Es que realizan las honras fúnebres a 3 de los agentes de la PNC que perdieron la vida en los atentados recientes. Entre otras noticias, seguiremos hablando de la realidad nacional. Usted lo ve en pantalla y es que la Procuraduría General de la Nación solicita la recuperación del inmueble del hogar Rafael Ayau. Más noticias esta mañana al regresar en vivo desde Metro Norte, compartiendo también lo que ocurre en Estados Unidos. ¿Qué pasa con los aparatos de computación en los vuelos que llegan desde Medio Oriente y quieren llegar a ese país? Además, seguimos hablando del tema del día, la seguridad o inseguridad en nuestro país. Hashtag BLM Maras en Guate. Participe en nuestras redes sociales. Deportes, el amistoso entre Alemania e Inglaterra, ¿cómo terminó? Imágenes y el comentario.